Soy Ángel Ruiz, el actor que encarna a Miguel de Molina al desnudo, el espectáculo con el que vamos a estar en el Teatro Thalía del 8 al 11 de marzo, aquí en Valencia. Me hace muchísima ilusión porque Valencia no solamente es una ciudad en la que yo he trabajado mucho y he venido muchas veces, sino y también, sobre todo porque es la ciudad donde Miguel de Molina vivió sus últimos años, y una ciudad que para él además emocionalmente se sentía muy ligado. Además, por otro lado, además es la ciudad donde a mí me dieron el premio Max precisamente por este trabajo. Así que apelo, por favor, a todos los valencianos que se acerquen al Thalía, porque además Valencia está muy presente en el espectáculo, y sobre todo porque tienen que ver la historia, si no verdadera, una de las historias más emocionantes que se han contado, ¿no? Y que forma parte de nuestra historia. ¿Por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mi razón, no te das cuenta, hija. Esposa, suegra y cuñada, dos niños y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía, anda, ya no tengo ganas, con muchas complicaciones, soltero pa' toda mi vida. A mí lo que más me sorprendió cuando me encontré con la historia de Miguel de Molina fue su altura, su riqueza y su capacidad artística. O sea, me pareció un artista muy moderno para la época. Él innovó muchas cosas, algo tan sencillo como, por ejemplo, esto la gente igual no sabe lo que es, un gobo, pero quiero decir, ante la adversidad él se inventó poner ante los focos y hacer proyecciones de la luz sobre el escenario. Eso que hoy en día es tan corriente, entonces era no se había visto nunca. Tenía una imaginación e inteligencia fuera de lo normal. Y después otra cosa que me sorprendió es que él en todos sus espectáculos, él por cada número cambiaba toda la escenografía y todo el cuerpo de baile y todo, o sea, hacía un teatro musical, en su momento se adelantó muchísimo, ¿no? Y eso es lo que me sorprendió y me dio la sensación de que su personaje y su figura no estaba reconocida como tenía que ser, ¿no?, en este país. Miguel de Molina, ¿sí?, tiene que acompañarnos a la Dirección General de Seguridad. Hasta el mismo día en que te perdí. Vamos a acabar con todos los maricones y con todos los comunistas uno por uno. Y vi claramente que te quería. ¿Quién se lo iba a imaginar? Cuando ya no había remedio para mí. ¡Pero qué injusticia es esta, por Dios! Llévame por calle. Si a mí me usaron como un símbolo de la España republicana para cebarse, yo no tengo la culpa. Si de algo fui culpable fue de vivir en libertad. Una libertad que ha costado muchísimo tiempo volver a conseguir. Así que no dejen que les pisoteen. Tengo miedo, mucho miedo. Me da miedo